Queridos hermanos y amigos, nos encontramos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Recuerde que durante este trimestre estamos estudiando ser administradores de Dios hasta que Él venga. La semana pasada hablábamos de los diezmos y hoy vamos a hablar de las ofrendas. Y es necesario hablar de las ofrendas porque hay muchos que dicen o se ocultan esto de que la ofrenda es voluntaria y yo puedo darla o no darla. Pero eso no es bíblico. Mira lo que dice el libro de Deuteronomios, el capítulo 16, el verso 10 y después el verso 16. Dice el 10, y celebrarás la fiesta solemne de las semanas en honor de Jehová tu Dios, presentando tus ofrendas voluntarias según lo abundante que hayan sido las bendiciones de Jehová tu Dios. Y el verso 16 dice, 3 veces cada año te presentarás con tus votos delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y aquí viene lo importante, dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Aquí hay 2 cosas importantes. Una, nos dice que eran ofrendas voluntarias, pero lo otro nos dice que nadie se podía presentar allí con las manos vacías. Bueno, muchos hemos tomado esa palabra voluntaria como si fuera algo opcional y no es así. Lo que debe motivarnos a nosotros a dar nuestras ofrendas, además de nuestros diezmos, debe ser lo que dice primera de Juan 4:19, que dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, la motivación principal de nuestras ofrendas debe ser entender que Dios nos ha amado en Jesucristo y que nos ha dado a Jesucristo para traernos salvación. Eso es lo que nos debe motivar. ¿Cuál? El amor del Señor. Y Pablo, hablando de este tipo de ofrendas allí en segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Nuestra disposición a dar nuestras ofrendas debe ser con alegría, no con tristeza. O sea, debemos dar voluntariamente ofrendas de sacrificio gozoso, dar para el Señor. Siempre nosotros querer dar. Jesús dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, nuestras ofrendas que el Señor nos dice que debemos darlas según Él nos haya bendecido, debe ser en función de que Él me ama. Esa es la clave importante. Entonces, ¿cuál es la proporción que yo debo dar de la ofrenda? Bueno, para contestar esa pregunta, nosotros podíamos preguntarle al rey David. Cuando el rey David quiso hacer el templo de Dios, Dios le dijo a través de Natán, no, tú no vas a hacer ningún templo. Y David no se cruzó de brazos y bueno, como no voy a construir el templo, entonces no voy a dar nada. No, cuando nosotros vamos allí a las Crónicas, en el capítulo 22, el verso 5, dice que David buscó todo lo que podía dar al Señor. Fíjate, era una ofrenda voluntaria, pero él no tomó eso como excusa para dar cualquier cosa, no, dice, acumuló madera, acumuló piedras, acumuló oro, acumuló plata, acumuló bronce, acumuló hierro, todo para hacer un instrumento para que el templo se construyera. Es más, hizo los planos. Entonces, la ofrenda voluntaria, como la usa la Escritura, es que lo damos espontáneamente, lo damos
de corazón, lo damos porque queremos. Fíjate la viuda pobre, que Jesús la está mirando cuando ella está llevando las dos moneditas, que era lo menos que se podía dar, o sea, lo que realmente era casi insignificante, pero Jesús dice, ella echó más que todos, porque los otros colocaron lo que le sobraba, pero esta hasta de lo que le faltaba puso. Entonces la motivación de una ofrenda voluntaria es que quiero dar de corazón. David hizo todo lo que pudo. La viuda pobre también colocó más de lo que podía dar. Dio de su escasez. Entonces, esto es importante entenderlo, que cuando yo doy una ofrenda voluntaria, no es una excusa para dar lo menos, sino es una excusa para dar lo más. Ahí está María Magdalena. ¿Recuerdas a María Magdalena? En el Evangelio de Marcos, el capítulo 12. María Magdalena, cuando este hombre Simón invitó a Jesús a su casa, ella llevó un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo. Y era tan costoso ese perfume que los que lo evaluaron, dice que podía costar alrededor de unos 300 denarios. Eso eran 300 días de trabajo sin que tú te gastaras nada. ¿Cuál fue la excusa de María para ofrendar? La excusa para dar más es que ella amaba a Jesús, que ella quería honrar al Señor. Bueno, pues nuestras ofrendas, hermanos, es el nivel, es la medida como yo estoy agradecido con Dios. Y entonces ahí yo debo tener cuidado, porque habemos hermanos que damos los diezmos, porque Dios nos ha dicho cuánto es, pero en las ofrendas nos escatimamos. Algunos dan el 1%, el 2%, y les parece que es mucho. Pero aquí nos está mostrando que esas ofrendas voluntarias es que yo lo doy con liberalidad. O sea, si a David, si a la viuda pobre, si a María Magdalena le hubiéramos preguntado ¿cuánto es eso en proporción con el diezmo? Mi hermano, se pierde en la proporción, porque la idea es que damos de corazón. Ahora, hay una relación directa entre la ofrenda y la adoración. Y esto es importante que nosotros lo veamos muy bien. Allí en Primera de las Crónicas, el capítulo 16, el verso 29, nos da una instrucción con respecto a esto de la ofrenda y la adoración. Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Cómo honro yo a Dios? Según este verso, lo honro con mis ofrendas. Hay una relación directa entre la adoración y la ofrenda, proporcional a la bendición que el Señor me ha dado, así yo debo entregarme, yo debo dar al Señor. Alguien que dice que adora a Dios, pero sus ofrendas son mínimas, está contradiciendo lo que dice, porque yo demuestro mi adoración a Dios con mi fidelidad, con mi entrega espontánea, y que lo hago porque sencillamente yo estoy agradecido con Dios. Y esto es fundamental que lo entendamos. Hay una relación entre la adoración y mi ofrenda. Recuerda eso. Hay otra pregunta que necesitamos contestarnos. Bueno, ok, yo doy los diezmos, ¿verdad? Y doy mi ofrenda. Dios me bendice por mis diezmos. Claro que sí, pero también nos bendice por la ofrenda. Pero
Realmente cuando yo estoy dando mi ofrenda, yo estoy dando es porque Dios ya me ha bendecido. Y por eso tengo que ser generoso. Yo no doy mi ofrenda para que Dios me bendiga. Yo no doy mi ofrenda por temor. No, yo lo debo dar es por agradecimiento. Y Dios toma nota de eso, hermano. Y esto es importante que lo entendamos. Cuando yo ofrendo, Dios se percata. Y ahí está el ejemplo de la viuda pobre. Ahí está en Marcos 12. De María Magdalena es 14. Mire que Jesús estaba mirando, estaban ahí con los discípulos en la parte del templo donde estaban los cofres, donde la gente llevaba las ofrendas, y Jesús estaba mirando. Y allí en ese capítulo 12 de Marcos, Jesús va observando a la pobre viuda, que ella casi con vergüenza llega y pone las 2 moneditas de mínimo valor monetario. Y Jesús dice, ella echó más que todos. Dios, hermano, se da cuenta, toma registro de lo que nosotros damos para Él, que lo damos con el propósito de la gloria de su nombre y para que el Evangelio se siga difundiendo en el mundo. Él lo sabe, hermanos. Y mira que ese que el Señor lo haya hecho, que lo haya mirado y que no lo haya dejado registrado, nos dice, Dios está pendiente de lo que nosotros hacemos, cuanto más es cuando entregamos al Señor nuestras ofrendas. Y mira que esa actitud de esta mujer viuda, pobre y viuda, su ejemplo ha sido una bendición para la iglesia a través de los siglos, porque esa actitud de esta mujer, dar de lo que le faltaba, dar de su escasez, ha traído muchos recursos a la obra de Dios. Y hay otro ejemplo también allí. Está el ejemplo de Cornelio, y eso lo encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 10. Cornelio quiere conocer más de Dios, quiere conocer a Jesús. Y un ángel se le aparece a Cornelio y le dice, tus oraciones y tus limosnas han sido escuchadas y vistas. ¿Viste? Dios sabe, hermano, cuando yo doy. Y Él conoce la motivación, conocía la motivación de la viuda, conocía la motivación de María Magdalena, conocía la motivación del rey David, conocía la motivación de Cornelio, porque Dios sabe cuando nosotros lo estamos haciendo de corazón. No, debemos dar con alegría, con gozo. Debemos siempre buscar una excusa para dar, hermanos. Y eso es interesante, tener una excusa para dar. Pero cuando no estamos como tan agradecidos con Dios, buscamos una excusa para no dar. Y entonces decimos cosas como esto. Bueno, la ofrenda es voluntaria. Si uno quiere la da, si no, no. No, está equivocado. No, a ese voluntario no significa opcional. No, señor. No nos equivoquemos. Porque ahí vamos a salir perdiendo. Nuestra ofrenda voluntaria debe ser de un sacrificio gozoso, hermanos. Un sacrificio gozoso. Mire que cuando estamos agradecidos con Dios, siempre estamos dispuestos a dar más. Siempre cuanto más. Guardo menos para mí y doy más para el Señor. Porque me siento agradecido, porque me siento comprometido con la difusión del Evangelio. Recuerdo en Costa Rica, estuve en un colegio adventista y este colegio tenía 5 hectáreas y era un colegio pequeño. Y me contaron la historia de esas 5 hectáreas. Eso la ofrendó, la donó un hermano ya muy mayor que era el único adventista en su casa. Y entonces cuando él estaba ya casi para morir, él en su testamento colocó que entregaran
en su testamento 5 hectáreas para el colegio adventista. Entonces los hijos de él se le acercaban y dicen, papá, pero eso es mucho, eso es para una escuelita, con que le des una hectárea está bien. Y él decía, no, 5 hectáreas. Y aunque los hijos estuvieron en desacuerdo, en el testamento se puso las 5 hectáreas y hoy ese colegio, allí en Paso Canoas, allí está, una ofrenda generosa. Y mira cuánta bendición ha sido una ofrenda como esta. ¿Cuántos muchachos han podido estudiar allí? ¿Cuántos jóvenes y señoritas han aprendido del Evangelio? Cómo este colegio ha sido una antorcha de bendición para ese lugar. Porque hermanos, Dios sabe nuestra ofrenda y también está dispuesto a bendecir esta ofrenda. ¿Cómo? Que sea una bendición para otros. ¿Nos damos cuenta de esto? Entonces, hay otro ejemplo, lo tenemos allí, hay otro ejemplo de la ofrenda voluntaria que es generosa, espontánea y que tiene que ser abundante, porque es mi agradecimiento a Dios. O sea, si tú das el 1% de ofrenda, eso significa tu agradecimiento a Dios, o sea, que es el 1%. Pero mira el caso de este hombre de Paso Canoa, mira el caso de David, el caso de María Magdalena, el caso de la viuda pobre. Tenemos un caso más allí, en el libro de los Hechos, el capítulo 4, hablando de Bernabé, que era un hombre de consolación, dice, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Vendió una heredad que tenía. La ofrenda es voluntaria porque yo la doy espontáneamente, la doy con alegría y la doy en abundancia. Eso es importante, hermanos. Recuerda que Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Malaquías, vosotros me habéis robado en los diezmos y las ofrendas. Si la ofrenda voluntaria que Dios me está hablando, Él me dice que debo darla en proporción a la bendición que Dios me da, entonces esa ofrenda debería ser muy cerca a los diezmos, a la misma cantidad de los diezmos y aún más. Pero esta es una decisión de agradecimiento y de fe. Es una decisión que debemos tomarla por el gozo de dar, hermano. El gozo de dar para la gloria de Dios. El gozo de dar para el cumplimiento de la misión. Entonces recuerda, hay una relación directa entre mi ofrenda y la adoración a Dios. Cuando dice que es una ofrenda voluntaria, no significa que es opcional. Por eso Dios le decía a los varones judíos que iban cada 3 veces a Jerusalén en el año, dice, nadie vendrá con las manos vacías. Pues hoy es igual en eso de no ir al Señor a adorarlos con las manos vacías, pero también entendiendo que Dios desocupó el cielo, pues bueno, yo también me voy a gozar en dar. Alguien decía que hay que dar hasta que duela. No, con el Señor no puede ser así. El apóstol Pablo lo dice allí ya lo habíamos leído, 2 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, pues que Dios ama al dador alegre. Démoslo con gozo, hermano. Y recuerda que lo que tú hoy das para Dios, eso se convertirá en bendición para otros, pero al mismo tiempo, hermano, se convertirá en bendición para ti. Y cuando Dios venga, nos pagará todo eso. Pero si no nos pagara, hermanos, igual deberíamos sentirnos gozosos de dar para Dios. Demos con alegría y demos en abundancia. Recuerden, una ofrenda voluntaria no es que es opcional, sino es voluntaria porque yo la doy de todo mi corazón. No lo olvidemos. Bien, mis hermanos, antes de orar, les recuerdo, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Oremos. Señor Jesús, que estás en los cielos,
Gracias porque te diste todo para salvarnos. Toca nuestros corazones, Señor. Impresiona nuestras almas para que nosotros demos ofrendas voluntarias generosas, espontáneas, gozosas, teniendo una excusa para darte siempre. Pon en nosotros ese espíritu para la gloria de tu nombre y para la difusión del Evangelio. Lo rogamos en tu nombre, querido Jesús. Amén.